anteriormente era flujo sanguíneo, por donde recorría la sangre. En este momento ya no estamos hablando de sangre, sino que estamos hablando de impulso eléctrico. Y todo nace acá, en el nodo sinoauricular, o sea, el marcapasos biológico. Entonces va en este orden. Comienza acá, despolariza esto, se regresa al nodo auriculoventricular, el que está un poquito más abajo que este viaja la información al haz de His, el haz de His se encarga de repartirlo a los ramos derecho e izquierdo para posteriormente mandar el impulso eléctrico a los ramos subendocárdicos o las fibras de Purkinje, y de esta manera es que se da el proceso de contracción de todo lo que conocemos y que permite mantener ese flujo sanguíneo dentro de las cámaras cardíacas. Esto es un sistema de conducción, pero un sistema de conducción eléctrico. Por eso es que decíamos que el corazón pues tiene ese automatismo cardíaco, o sea, que necesita, claro, el sistema nervioso central para controlar la intensidad y la frecuencia con el que este pues trabaja, pero por sí solo el corazón tiene su propio sistema eléctrico que le permite controlar cuándo es que se van a contraer las aurículas, los ventrículos y cómo es que va viajando este impulso eléctrico. Entonces, para que no nos confundamos, todo lo que vimos anteriormente era flujo, cómo la sangre pasa a través de las cámaras. Pero lo que estamos viendo acá es un sistema de conducción, o sea, cómo el corazón se despolariza para ir mandando el impulso en ese orden y que va a comenzar a despolarizar toda la cámara cardíaca. Claro, esto, jóvenes, ocurre en milisegundos. Aquí se lo estoy explicando de esta manera, pero no es que realmente ocurra así con esa lentitud, que primero se despolariza una, después la otra. No, eso, o sea, esto ocurre en milisegundos. Claro, que ocurre de la manera que les estoy explicando, cómo se está despolarizando. Pero no piensen que esto se tarda un minuto en pasar, no. Esto pasa cada vez que su corazón palpita, está pasando todo este proceso que yo le estoy explicando. Por eso les digo, eso se tarda en milisegundos, que se dé la despolarización de las aurículas y los ventrículos para que estos se contraigan y de esa manera pues puedan mover el contenido que tienen, o sea, la sangre. ¿Estamos, jóvenes? No se me confundan en lo que es volumen y lo que es sistema eléctrico. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, estamos. Ok. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a algo que se llama gasto cardíaco o volumen minuto. ¿Qué es eso de gasto cardíaco o volumen minuto? Esto es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo o derecho, ya sea en el caso del izquierdo hacia la aorta y el derecho hacia pues el tronco pulmonar. Esto en cada minuto. En pocas palabras es la cantidad de sangre que sale del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo cada vez que se da una contracción. Y esto lo podemos expresar en un minuto. Esa cantidad de sangre que mueve el corazón en un minuto. Este volumen minuto, vamos a decir, que es igual al producto del volumen sistólico. O sea, sistólico porque sabemos que en sístole es que se da la contracción ventricular. ¿Qué determina este volumen minuto o este gasto cardíaco? Lo está determinando el volumen de sangre eyectado en cada contracción y la frecuencia cardíaca. Estas son las dos variables que van a determinar el gasto cardíaco o el volumen minuto. Repito, las dos variables que influyen en el gasto cardíaco o en el volumen minuto son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y ahí tienen un ejemplo. Y dice, el gasto cardíaco o volumen minuto es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico está relacionado, o la unidad de medida es en ml. Y la frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Entonces, hay un ejemplo ahí que les dice, en un hombre adulto promedio, en reposo, el volumen sistólico es de aproximadamente 70 ml en cada latido. O sea, que el ventrículo está eyectando 70 ml de sangre cada vez que se contrae. Y la frecuencia cardíaca de esta persona en reposo
es de 75 latidos por minuto. Entonces, si usted multiplica los 75 latidos por minuto por la cantidad de sangre eyectada en cada contracción, eso le da el gasto cardíaco o el volumen minuto. Y eso es, el volumen minuto es 5.250 ml si usted utiliza esa unidad de medida, pero si usted utiliza litros serían 5,25 litros por minuto que su corazón está moviendo. A eso se refiere eso del gasto cardíaco y el volumen minuto. Según la demanda, ya sea de oxígeno o de nutrientes, o de la actividad física que usted haga, puede que ese gasto cardíaco aumente o el volumen minuto aumente. ¿Por qué? Porque sus requerimientos van a ser mayores, por lo tanto puede aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca, por consiguiente, se va a mover más cantidad de líquido. A eso se refiere eso del gasto cardíaco. Yo en el examen les podría preguntar un caso similar y les puedo dar los datos. Usted lo que sabe es cuáles son las variables que va a utilizar y solo tiene que hacer una multiplicación. Porque yo le puedo poner otras variables, pero usted ya sabe que las únicas variables que usted va a utilizar son el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que se está inyectando en cada contracción y la frecuencia cardíaca de una persona. Ahora bien, yo le puedo dar variables. Yo le puedo dar, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 100, un volumen sistólico de 80. Entonces, el valor no va a ser siempre esos 5 litros. O le puedo poner el mismo caso, y como usted ya sabe que para un hombre promedio en reposo el volumen sistólico es de 70, yo puedo obviar ese número y solo poner la frecuencia cardíaca. Pero como usted sabe que es 70 el número que usted va a utilizar ahí, entonces usted solo sustituye ese número y hace pues la multiplicación. O sea, así le podría poner yo un examen. Calcúleme el gasto cardíaco de un atleta de tantos años con una frecuencia cardíaca de tanto en actividad física. Y le puedo poner otros valores ahí. Pero como usted ya sabe qué valores va a utilizar, porque yo se los voy a dar, o en el caso que le diga el reposo en un adulto, usted ya sabe que entonces el volumen sistólico es de 70. Solo que no sea el caso, entonces yo tengo que ponerle esos datos para que usted haga el ejercicio. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? Bueno, seguimos. Ese volumen sistólico, o sea, esa cantidad de sangre que es inyectada en cada contracción, va a estar determinada por 3 variables. 1, la precarga, que ya sabemos nosotros qué es la precarga. 2, la fuerza de contracción, o sea, con qué fuerza están contrayendo esos ventrículos. Y tercero, por la poscarga. Entonces, el volumen sistólico está determinado por esas 3 variables que ya sabemos. La precarga, la fuerza de distensión del ventrículo. La contractilidad, la fuerza con la que se va a contraer. Y la poscarga, la fuerza que debe de vencer el ventrículo izquierdo, por decirlo así, de la circulación sistémica. Esa fuerza que debe de vencer, eso es la poscarga. Y hoy vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen, por decir así, 3 capas principales. Tenemos una túnica íntima, o sea, un endotelio que está en contacto con la sangre, o sea, es la luz del vaso. O sea, es esta parte de acá. Esto es la íntima. Luego tenemos una túnica media, que es la capa muscular, la que hace elástica a los vasos sanguíneos. Y tenemos una especie de forro, o sea, lo que lo está cubriendo por afuera. O sea, esto que está acá, eso es la túnica adventicia. Esas son las partes de un vaso sanguíneo. Y aquí podemos ver una arteria. Una arteria tiene una capa muscular un poquito más gruesa, pero en esencia es lo mismo. Tiene una túnica interna, que es el endotelio, o sea, la parte de la luz, la que tiene contacto con la sangre. Luego tenemos una túnica media, que es la capa muscular, y por último una envoltura, que es la túnica externa. Eso es, o son las paredes que forman parte de un vaso sanguíneo, en este caso pues de una arteria. Y tenemos unas comparaciones ahí, unas comparaciones entre las arterias y las venas. Ustedes ya, muchas de estas ya las conocen. Por ejemplo, arterias y venas. Las arterias, dice, llevan sangre del corazón a los tejidos. Y las venas devuelven la sangre de los órganos al corazón. Arterias
nacen en los ventrículos y terminan en los capilares. Las venas nacen en los capilares y terminan en las aurículas. La sangre que corre por ellas es oxigenada. Y la sangre que corre por las venas es sangre con CO2 con desechos. Las paredes de las arterias son más anchas y son más elásticas. En cambio, las paredes de las venas son delgadas y algunas tienen válvulas. En el caso de las arterias, su recorrido es más rápido. Se dirigen por impulsos de la sístole, o sea, entre sístole y diástole. En el caso de las venas, su recorrido es más lento. Es lo que les decía yo, el flujo. Si usted se hace, pues, un traumatismo en una arteria, ese flujo va a ser más intenso. O sea, va a ser como que si usted le abra toda la llave a un chorro y tenga una manguera y usted le ponga el dedo. Entonces, con esa presión sale. En cambio, en las venas no. En las venas sale un poquito más laminar, o sea, un flujo un poquito con menos resistencia. Como excepción, la arteria pulmonar lleva sangre cargada de CO2. Y como la otra excepción que ya conocen ustedes, las venas pulmonares traen sangre cargada en oxígeno. O sea, ahí es donde se da el cambio. Y ahí es donde se da también el cambio de función, por decirlo así, y el cambio de color. Porque las venas son las que llevan la gran cantidad, pues, de sangre con oxígeno, y en el caso, pues, de la arteria pulmonar está llevando sangre a ser oxigenada a los pulmones. Y aquí podemos tener una comparación entre la pared de una arteria y la pared de una vena. Usted puede ver acá que la pared es más gruesa en la arteria que en la vena. Algo característico es que las venas tienen válvulas. Las venas tienen válvulas, en cambio las arterias no. Entonces, así como a manera así rápido de un ejemplo, es el caso que se conoce como éstasis sanguínea. Cuando hablamos de éstasis sanguínea es cuando usted está sin movimiento, y estoy hablándolo cuando tiene una actividad laboral en el cual tiene que estar mucho tiempo de pie, pero en un solo lugar, sin moverse. Es de ahí donde salen las famosas varices, que se les hacen unas venas todas tortuosas, o sea, así, todas inflamadas y todas colochitas. ¿Por qué? Por este mismo proceso, miren. Porque las venas tienen esas valvulitas, y eso lo que hace es que, como tienen poca presión, esas venas deben de vencer esas valvulitas para que la sangre pueda circular. En el caso de las piernas, las venas tienen también esas valvulitas. Por eso es que cuando usted camina o cuando usted hace actividad, la misma contracción muscular de los músculos de sus piernas aumenta la presión venosa, y eso hace pues que se abran esas valvulitas y la sangre pueda circular. Pero si usted está mucho tiempo de pie, lo que pasa es que la sangre comienza a disminuir el flujo, o sea, comienza a mantenerse en sus piernas, o sea, no se da ese intercambio tan rápido como cuando usted está activo. Entonces, esa condición de estar mucho tiempo parado en un solo sitio es lo que condiciona, o puede ser un factor predisponente a padecer varices por esa condición, porque hay una valvulita que hace que la sangre ya no pase y se quede retenida. Esa retención hace que las venas comiencen a hincharse y ponerse así un poco tortuosa. Y, como futuro, las varices en las piernas. Eso que se ve así como arañas vasculares, dicen, pues es por esa estasia sanguínea, porque usted está sin movimiento, entonces la sangre pasa mucho tiempo ahí, retenida, y eso hace pues que disminuye el flujo sanguíneo. Eso es lo que pasa con las famosas varices, por esa condición que tienen las venas de tener pues esas valvulitas. En cambio las arterias no tienen esas válvulas, pero sí tienen una pared más gruesa y por eso que resiste más el estiramiento. Por eso es también que son más gruesas debido a que la fuerza que soportan de la sangre viene del ventrículo derecho, o sea, un ventrículo que tiene unas paredes bastante gruesas. O sea, la presión que soporta la arteria es mucho mayor que la presión que soporta las venas de la sangre pues venosa. Y aquí pues tenemos como los vasos sanguíneos de los que ya habíamos hablado.
¿Qué vasos sanguíneos son? Los podemos dividir en las arterias, las venas, los capilares y las vénulas. Son 4, ahí aparecen 3, pero son 4. Las vénulas, que serían como los que están en contacto con los capilares, son las partes más chiquitas de las venas. Entonces ahí es donde se da ese intercambio que les decía, a nivel pues de los capilares. Y aquí pues tenemos una representación, no nos vamos a aprender todo esto, esto lo vamos a dejar para cuando veamos la parte muscular, para que integremos eso. Pero para que ustedes sepan más o menos cómo es la distribución venosa, que casi es similar a la circulación también arterial, en el cual aquí lo que está representado es que desde la punta de sus dedos hay venas que van a permitir drenar su sangre para que llegue a la aurícula derecha a través de la cava superior, y de todo su tronco inferior y de los miembros inferiores llegan a drenarse a través de la cava inferior, y la del corazón a través de lo que ya dijimos, el seno coronario y de las venas, la cardíaca magna, la media, la anterior y la mínima. A eso se refiere. No nos vamos a aprender ahora todos estos nombres porque ya vamos a tener tiempo pues para hacerlo cuando veamos ya la parte muscular, para que sea pues de una manera un poquito más integral, porque no, ahorita nos vamos a aprender un gran montón de cosas y después se nos va a olvidar. Entonces no, mejor integrarlo en su momento. Esto es igual, es el sistema venoso, solo que para que vean también pues que desde la punta de sus pies empieza pues ese recorrido. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es el elemento sangre. Ya hablamos pues de la cámara cardíaca, de cómo se da eso, su proceso eléctrico, la conducción eléctrica y cómo se da también el flujo dentro de esa cámara cardíaca, y que se va una para la circulación pulmonar y una para la circulación sistémica. Ahora vamos a ver qué es la sangre. Pues ya lo saben ustedes, la sangre es la parte pues líquida que recorre pues por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos aquellos elementos necesarios para las funciones vitales. La cantidad de sangre andan pues alrededor entre 4.5 a 5 litros. Ahí quizá han exagerado un poco, han puesto 6 litros, pero no, son entre 4.5 a 5 litros. Con un peso corporal total, o sea, de líquido sangre, estamos hablando que esto es una parte de los compartimientos pues del cuerpo, pero la sangre tiene un porcentaje pues del 7% del peso corporal total. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Ustedes pues ya las conocen, ya las hemos dicho en más de alguna ocasión y ustedes también me lo han dicho. ¿Transporte de qué? Transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. El dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Sustancias nutritivas desde el intestino hacia todos los otros órganos. Productos nitrogenados, o sea, algunos productos del metabolismo de nuestros alimentos, que son procesados pues a través del hígado y de los riñones, donde se da pues la filtración. Y el transporte de hormonas hacia células diana, que van a dar pues un efecto según los requerimientos pues que se estén pidiendo. Ahí estamos viendo pues el porcentaje de plasma, o sea la parte líquida, y los elementos formes. Los elementos formes son todas aquellas partículas que forman parte de. En cambio el plasma es la parte líquida, pero esa parte líquida tiene pues agua, sales minerales y algunas proteínas plasmáticas. Y los elementos formes son la parte celular, o sea los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y todos aquellos nutrientes que van pues dentro de la sangre. La sangre se produce en la médula ósea roja. Ya saben ustedes que en algunos huesos planos encontramos esa médula ósea. Esa médula ósea genera o produce células madres sanguíneas que pueden seguir dos caminos: convertirse o diferenciarse en células mieloides y células linfoides. Esto lo que va a permitir es la estirpe de células que va a producir. Si vira al lado izquierdo de su pantalla es la célula mieloide. Si vira al lado derecho de su pantalla es célula linfoide. ¿Qué va a producir el estirpe mieloide? Los glóbulos rojos y todos los glóbulos blancos.
que ustedes conocen cuando se hayan hecho pues algún examen, y también las plaquetas. ¿Qué va a producir si se diferencia en una célula linfoide? Los linfocitos. Los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citológicos naturales. O sea, que podemos dividirlo en dos. Podemos dividir los elementos formes que conocemos normalmente, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, y hay una especie de glóbulos también que son los linfocitos, que así como los glóbulos blancos participan también en el sistema inmunológico. Estos, las plaquetas, participan en la coagulación de la sangre, y los glóbulos rojos ya saben ustedes que son los que transportan la hemoglobina, y dentro de la hemoglobina está pues el oxígeno. De esa manera. Hoy vamos a ver así de una forma un poco fugaz algunas funciones de cada una pues de estas células. Y tenemos principalmente pues los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos o hematíes. Estos se forman en la médula ósea roja, no tienen núcleo, son un poco, poder así, discoides. Característica de eso es que no tienen núcleo, son una célula anucleada que carecen de núcleo. Los eritrocitos le dan pues ese tinte rojizo pues a la sangre debido a que en él tiene pues millones de moléculas de hemoglobina, que son pues las encargadas de transportar ese oxígeno hacia los tejidos a través pues de la sangre. Esta fórmula es la que ustedes ven en algunos exámenes cuando usted se hace un hemograma, que le dice, miren, hágase un examen de sangre, y usted ahí observa que dice que hay un hematócrito, una hemoglobina, que hay eritrocitos, leucocitos y plaquetas, por decirlo de alguna manera. Y usted dice, a saber qué es eso. La hemoglobina es la que quizás todos conocen y dicen, pues estás anémico, le dicen. Porque eso mide la concentración de, valga la redundancia, de hemoglobina que usted tiene en la sangre, medido pues en gramos o en porcentaje. El valor normal en el hombre de la hemoglobina, eso es un rango, pero quedémonos así, más o menos 16 gramos. 16 gramos de hemoglobina, y en la mujer es un poquito menos, 14. El hematócrito se refiere a la concentración que hay de esa sangre, y por eso está expresado en porcentaje. Para esto se hace pues una fórmula para sacar ese porcentaje, pero lo que me interesa es que por lo menos usted conozca de cuánto es ese porcentaje normal. Ese hematócrito tiene que andar en el hombre más o menos por 47 y en la mujer por 42. Los eritrocitos se refiere a la cantidad de glóbulos rojos que usted tiene. Por eso están expresados en partes por millón, o sea, 5 por 10 a la 6 o 4 por 5 a la 10, en el caso pues de las señoritas. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Esos tienen que andar entre 5.000 a 10.000. O sea que si a usted se le hace un examen y le salen 20.000 leucocitos, quiere decir que hay una infección ahí. Vamos a decir, bueno, ahí algo está pasando porque están elevados los leucocitos, o sea, el sistema inmunológico está respondiendo ante algo y por eso ha liberado esa gran cantidad de glóbulos blancos. Y las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación de la sangre, que tienen que andar alrededor de 150.000 a 300.000, lo cual quiere decir que si usted se le tomara un examen y se le encontrara, imagínense, unas 60.000 plaquetas, lo más probable es que usted tuviera algún tipo de hemorragia, una hemorragia interna, sangrado de las encías, sangrado de la nariz, y hay algunas hemorragias en los ojos, cualquier cosa podría pasar. Se hace una herida y le costaría que eso pues disminuyera esa hemorragia. Entonces para eso sirven pues las plaquetas, para mantener la coagulación de la sangre, para permitir pues que usted no se desangre pues de por gusto, o si tiene un traumatismo pues llegar ahí a repararlo. Para eso se encarga. Tenemos pues glóbulos blancos, que ya les dije yo. Estos sirven para proteger al cuerpo de aquel agente estresor, ya sea microorganismo que esté llegando a nuestro organismo. El valor pues ya les dije es de 5.000 a 10.000. Esto se pide en un examen pues de sangre para ver y detectar si hay algún tipo de infección. Pero glóbulos blancos hay muchos, dependiendo pues la afectación que nosotros andemos buscando. Si andamos buscando una afectación que puede ser por una alergia, por algún parásito, por alguna bacteria, o si es algo viral, hay glóbulos blancos que son específicos para cada una de esas condiciones. Y vamos a ver pues a continuación cuáles podrían ser esas condiciones. Tenemos los linfocitos, que también participan en
en el sistema pues inmunológico. Vamos a decir que estas células son de alta jerarquía, estos linfocitos. Como vieron ustedes, salía de la estirpe o de la familia pues de las células linfoides, y la otra teníamos las células mieloides. Estos leucocitos son pues bastante pequeños, estamos hablando entre 7 a 15 micras, estamos hablando pues a medidas de microscopio, eso no lo podemos ver nosotros a simple vista. Representan alrededor del 24 al 32% de la sangre periférica. O sea que estos ahí andan como centinelas, viendo pues si detectan algún invasor, y pues generar anticuerpos, que los anticuerpos son la forma en la cual nuestro organismo se defiende ante agentes que nos quieren causar daño. De eso se encargan pues los anticuerpos, y especialmente los linfocitos, que son los productores de esos anticuerpos. Tenemos dos tipos de linfocitos, tenemos un linfocito B y un linfocito T. El nombre lo reciben pues por el lugar donde llegan a madurar. Los linfocitos B son los productores de anticuerpos, y son llamados así porque maduran en el vaso, pero son linfocitos B del vaso. Se piensa que cada persona tiene alrededor pues entre 100 millones de estos linfocitos diferentes, capaces cada uno de producir un anticuerpo distinto. ¿Para qué? Para ir a atacar a algún agente invasor. Luego tenemos los linfocitos T, llamados así por madurar en el timo. El timo es un órgano que sufre degeneración, por decirlo de alguna manera. El timo, conforme vamos creciendo, empieza a involucionar, es la palabra correcta, involucionar. Cuando hablo de involución, quiere decir que, imagínese usted practica halterofilia y tiene pues unos miembros superiores bastante marcados, pero usted deja un año sin hacer ejercicio y se vuelve flácido. O sea, no pierde la función, su brazo no pierde la función, pero pierde masa muscular. Pues cuando hablo de involución es eso. O sea, este órgano en las primeras etapas de la vida es un órgano bien activo, y conforme vamos creciendo se vuelve un poquito inactivo y sufre esa involución de la que le llamo. Entonces, por eso es que el timo no se reconoce normalmente cuando hablamos de sistemas, pero sí forma parte del sistema linfático. Bien, estos linfocitos T producen moléculas señalizadoras que permiten la transformación a linfocitos B en células plasmáticas. Estas células plasmáticas son células también de defensa. Estas células plasmáticas son unas células que también están ahí como centinelas, detectando agentes invasores, o incluso algunas células que están saliendo del lugar, como en el caso de los cánceres, entonces para llegar a atacarlas antes de que se desarrolle pues una condición. De eso es lo que se encargan estos linfocitos. Estos linfocitos B elaboran, como les decía, anticuerpos que se adhieren a un antígeno. El antígeno es la sustancia que produce un virus, una bacteria, un parásito. Entonces, estos anticuerpos se encargan de llegar, o sea, que el antígeno sería como el receptor, y el anticuerpo sería la sustancia que llega a acoplarse a ese receptor. En el caso de los microorganismos, se encarga de unirse a ese antígeno para destruirlo, y para que pues no proceda pues una infección, por decirlo de alguna manera. Y los linfocitos T, como les mencionaba, participan en la destrucción de células tumorales, o sea, aquellas controladas por la respuesta inmune. Recordemos pues que todos podemos ser, podemos tener la condición de padecer un cáncer. Pero yo les decía, creo, que todos podemos nacer con la condición de padecer, ¿qué? Diabetes, de ser hipotiroideos, de padecer artritis reumatoide, lupus o un cáncer. Entonces, estos linfocitos son los encargados de ser esos centinelas de nuestro cuerpo y decir que están detectando un cambio de una célula. Imagínense, una célula es redonda y de repente se le ocurre ser cuadrada. Entonces viene el linfocito y dice, estas células son redondas ahí en ese nivel, pero ¿y por qué salió esta cuadrada? Entonces él dice, no, si yo dejo proseguir esta célula cuadrada, va a generar más células cuadradas, y ahí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que se llama el cáncer. El cáncer es eso, mutación celular. Las células todas son redondas, por decirlo así, y viene una y le da la gana de hacerse cuadrada. Entonces eso ya es cáncer. Y si no se detecta a tiempo, esta célula cuadrada empieza a producir más células cuadradas, más células cuadradas, más células cuadradas, y su cuerpo muchas veces no lo detecta porque como él mismo las está creando. Por eso es que la mayor parte de cánceres se detectan cuando ya están bien avanzados.
Porque cuando el cáncer sangra, cuando el cáncer duele, es porque ya llegamos tarde. Por eso es lo ideal estarse haciendo chequeos constantemente, más si tenemos antecedentes familiares de cáncer, tenemos que estarnos chequeando, porque el cáncer no avisa. Cuando el cáncer le avisa es porque ya se llegó tarde, es porque el cáncer ya está avanzado. Pero es por eso, por la misma condición. O sea, el linfocito lo detecta, pero no puede controlarlo. Entonces llega un momento que no lo puede controlar. Tal vez puede controlar una o dos células tumorales y dice, bueno, las voy a matar ahorita antes que se comiencen a proliferar. Pero llega un momento que hay cánceres demasiado agresivos que se proliferan tan rápido que los linfocitos T ya no pueden hacer mayor cosa, y es cuando ya tenemos pues un tumor, un cáncer en algún órgano, y pues ya necesitamos pues ya de un medicamento externo. Ya nuestro sistema inmunológico no puede competir contra eso. Igual esto es lo que habíamos hablado, los linfocitos B, los linfocitos T, que hay varios, linfocitos T de memoria, los reguladores y los natural killer, que estos son los que andan controlando ahí pues todos aquellos cambios que están ocurriendo en nuestro cuerpo y llegar pues a detenerlos. Del ejemplo que les estaba explicando. Luego tenemos ya glóbulos blancos de la serie mieloide de la que habíamos hablado. Estos son los neutrófilos, miden alrededor de 12 a 18 micras, son los más abundantes en la sangre, o sea, estos neutrófilos son los que encontramos más. Un porcentaje, miren, entre un 60 a un 75%. ¿Cuál es la función de estos neutrófilos? Llegar a fagocitar bacterias y hongos. Se conoce también como polimorfonucleares. La palabra fagocitar es como comer a nivel celular. Cuando hablamos de fagocitar a nivel celular, es como que estemos hablando nosotros de comer. O sea que lo que hace es irse a comer bacterias y los hongos. O sea que cuando usted está infectado, ya sea de alguna bacteria o de un hongo, puede encontrarse alterado estos neutrófilos, o sea, se aumentan en sangre. Y esa condición ya le dice a usted más o menos qué padecimiento tiene. O sea, yo le tomo un examen de sangre a usted y me sale elevado los neutrófilos, entonces yo pienso, ok, él tiene o una infección bacteriana o una infección micótica, o sea, por hongos. Entonces el tratamiento va a ir orientado a eso. Porque si yo digo, si yo sé que se me elevan los neutrófilos en esa condición y estoy pensando yo en darle un medicamento sintomatológico viral, ya no estoy haciendo nada, porque ya sabemos que para los virus no hay tratamiento. Entonces, si se me eleva esto me orienta al tratamiento. ¿Qué es lo que voy a ir a darle yo a usted de medicamento? Para eso sirven, pues, estas clasificación, pues, celulares. Luego tengo los basófilos. Estos basófilos miden alrededor entre 10 micras de diámetro. Tienen una característica que estos se tiñen fácilmente con colores básicos, por eso lo ven así, un poquito pues más moradito. Estos no se encuentran tan numerosos como en el caso pues de los neutrófilos. Están pues en menor cantidad pues dentro de la sangre. Ya vamos a ver en qué condiciones estos se elevan y en qué condiciones estos pues se bajan. Luego tenemos los eosinófilos. Estos son los que se elevan o se eliminan en especies de parásitos, o sea, aquellos parásitos que son un poquito más grandes. En el caso de las bacterias son microscópicas, pero cuando hablamos ya de parásitos estamos hablando de gusanos, por decirlo de alguna manera, o las que conocen ustedes como las lombrices. Las lombrices. Antes se daban esas infestaciones pues de las personas con esta especie pues de lombrices que pueden llegar incluso unas tan grandes que pueden llegar a medir hasta 8 metros, 10 metros, y están pues en su intestino delgado. Pues cuando hay una infección pues de ese tipo, es cuando podemos tener elevaciones de estos eosinófilos. Y aquí más o menos es lo que encuentra usted en un examen de sangre cuando se lo mandan. Eso es lo normal que se debe de encontrar. Eosinófilos de 1 a 3, basófilos 1. Hay otras células que son baciliformes en forma de bacilo, que tienen especie de bastoncitos, por eso reciben ese nombre, baciliformes porque son como bastoncitos y se llaman bacilos. Neutrófilos, decíamos, en mayor cantidad, entre el 60 al 70%. Los linfocitos sabemos que andan ahí, 20, 45, y los monocitos de 3 a 7. Y el número de esos leucos tiene que andar entre 5.000 a 10.000, como ya lo habíamos dicho, por milímetro cúbico. O sea,
por cada ml o por cada centímetro cúbico, milímetro cúbico acá en este caso, vamos a encontrar de 5.000 a 100.000. O sea, una parte de un centímetro. A eso se refiere eso. ¿En qué condiciones tenemos alterados los leucocitos? Cuando tenemos una elevación de los leucocitos, esa condición se llama leucocitosis. Y cuando hay una disminución de esos leucocitos, se llaman leucopenia, o sea, reducción en el número de esos leucos. ¿Qué condiciones me van a hacer que se aumenten esos leucocitos? Infecciones bacterianas, la inflamación, algunos tipos de cánceres, las quemaduras, un infarto de corazón, me puede elevar los leucos. ¿Qué condiciones me lo disminuyen? Aplasia medular. Aplasia quiere decir disminución de la función de la médula. O sea, deja de funcionar su médula. Esa condición es lo que conocemos como una leucemia en algunas ocasiones. Cuando ya la médula ósea ya no está funcionando bien. Eso puede dar una aplasia medular. O sea, deja de funcionar la médula, ya no se está produciendo células sanguíneas. Las enfermedades virales me pueden provocar leucopenia, como en el caso de el dengue. El dengue me provoca eso, una leucopenia. La tuberculosis, la fiebre tifoidea, que estuvo endémica hace poco, el SIDA, la hepatitis y algunas drogas. O sea, algunos medicamentos me pueden provocar también leucopenias. Eosinofilia. La eosinofilia, o sea, aumento de los eosinófilos, y la eosinopenia, disminución de los eosinófilos. ¿Qué condiciones me la alteran? Las infecciones parasitarias me la elevan. Una reacción alérgica también me la eleva. Parásitos a nivel sanguíneo también me lo elevan. Y algunas drogas que me lo bajan. También las infecciones bacterianas, las infecciones virales, un estrés postraumático. Estrés postraumático quiere decir un estrés posterior a un traumatismo. Ahí lo estoy diciendo, ya de tipo físico o emotivo, o sea, una depresión. Una condición depresiva me puede provocar que me dé este tipo pues de situaciones. Tratamiento con hormonas me puede provocar también disminución de estos eosinófilos. Vasofilia, aumento de los basófilos. ¿Qué condiciones me lo van a producir? Una leucemia, una sinusitis crónica o también en procesos alérgicos. Otras células, los monocitos, un aumento de eso es una tuberculosis gaseosa. Ese es otro tipo de tuberculosis que involucra pues ya otras condiciones. Leucemias, infecciones virales y protozoarias. O sea, los protozoos y algunas infecciones virales me pueden hacer que se aumenten también estos monocitos. Linfocitosis y linfopenia, o sea, aumento de los linfocitos y disminución de los linfocitos. ¿Qué me lo va a aumentar? Enfermedades virales, como por ejemplo la varicela, mononucleosis infecciosa, una infección respiratoria, las paperas, la parotiditis, la hepatitis y la tuberculosis. Procesos inflamatorios también pueden provocar los linfocitos, porque decíamos pues que los linfocitos están ahí pendientes pues de nuestro sistema inmunológico. Y hay una linfopenia, o sea, esa disminución me puede provocar una anemia plástica. Una anemia plástica es en el cual hay una disminución, digamos casi total, de la producción celular. Y por eso es que me está dando esa anemia, a nivel pues de la médula. Terapia con esteroides, o sea, el uso de medicamentos esteroides me puede provocar también esa linfopenia. La quimioterapia, inmunodeficiencia, como en el caso del SIDA, puede provocar también esa condición. Vamos con los neutrófilos. Neutrofilia y neutropenia. El aumento de esos, o sea, el aumento de los neutrófilos, puede ser por infecciones bacterianas, infecciones virales, alguna quemadura, uso de drogas esteroideas, como en el caso de la prednisona. ¿Qué me va a bajar los neutrófilos? Principalmente cuando hay una anemia perniciosa o aplásica. Estamos hablando de la misma condición, en el cual se da una falta de producción de la médula ósea y algo está pasando ahí que me está dando pues que no se están produciendo células sanguíneas, entonces eso me puede dar una neutropenia. Condición
que me está dando, pues así como que yo piense mal. O sea, cuando hay unas neutropenias muy marcadas, me está diciendo, mandase otros exámenes, porque no vaya a salir esto con algo un poquito más grave, como en el caso, pues, del cáncer. Las plaquetas. Las plaquetas son llamadas trombocitos. La cantidad, ya la habíamos dicho, que anda más o menos entre 150.000 a 300.000 por milímetro de sangre. Estas no son como tal células, sino que son fragmentos celulares. Y la función principal es intervenir en la coagulación de la sangre y la formación del tapón plaquetario. O sea, cuando usted tiene una hemorragia, las plaquetas son las encargadas de ir a formar ese taponcito para que ya la hemorragia ceda. Elevación de esas plaquetas y la disminución de las plaquetas. Se llama trombocitopenia y trombocitosis. Esa disminución de las plaquetas puede ser efecto de la destrucción, pues, aumentada, ya sea por una condición inmunológica, una alteración igual en la producción, en el caso de los cánceres, drogas, y que el mismo cuerpo, pues, esté atacando a sus propias células. El aumento, una anemia por déficit, una anemia por déficit de hierro. Síndrome nefrótico, estamos hablando, pues, a nivel renal. Y otras condiciones reactivas que me pueden estar provocando, como en el caso, pues, de enfermedades autoinmunes, que me puede estar dando una información anómala, en el que pareciera, pues, que hay un déficit y por eso es que se está produciendo este estirpe celular en mayor condiciones de lo que se debería, pues, de estar produciendo. Y con eso, pues, jóvenes, terminamos el componente cardiovascular, y pues en la próxima clase vamos a ver el componente del sistema pulmonar, para que tengamos, pues, la integración del sistema cardiovascular y pulmonar, para que esté como más cercano y poder dar, pues, algunos ejemplos de cómo funcionan estos, pues, al unísono. Si hay preguntas,